NTN24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Miami, la Florida, con Leopoldo Martínez. Él es el presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas y autor, además, de este artículo publicado en The Wall Street Journal. Señor Martínez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, lo estamos escuchando y según lo dice su artículo, podemos decir que Venezuela y Zimbabue van por el mismo camino. ¿Cuáles son los puntos más preocupantes que hacen que esta similitud sea una realidad? Eva, y buenas noches a toda la audiencia de NTN24. Los países son siempre distintos y las comparaciones entre países siempre tienen sus méritos y sus debilidades. Pero lo que yo trato de destacar en este artículo que me publica el Wall Street Journal es, en primer lugar, cómo un gobierno en un momento determinado apela a un expediente de carácter populista como el que se vio en los últimos meses, o se ha visto en los últimos meses en Venezuela, preparando al país para una gravísima crisis económica solo con el propósito de levantar en lo inmediato la popularidad y lograr alzarse con un resultado electoral que además fue muy estrecho, mostró al país profundamente dividido, porque hay una buena parte de Venezuela que entiende, como lo describo yo en ese artículo, que la ruta por la cual vamos, por supuesto muy similar, como señalo allí, a la que tomó Mugabe en Zimbabue, es un camino a la descapitalización, al empobrecimiento de Venezuela, a una situación de posible hiperinflación. Y esto está pasando en Venezuela, y es muy importante que lo comprenda toda América Latina, en un momento en el cual Venezuela sigue disfrutando de una bonanza petrolera, pero no puede capitalizar los beneficios de la bonanza petrolera, entre otras cosas, porque tiene un sistema de cooperación económico-petrolera con toda la región que está empobreciendo tremendamente las posibilidades del país, pero también nuestra industria petrolera ha sido abusada gerencialmente y políticamente por el régimen, y Venezuela hoy en día es un país que exporta cerca de la mitad de lo que podría exportar y realizar en los mercados internacionales a los precios en que se encuentra actualmente. Entonces, una de las cosas que hace el gobierno de Maduro, que hace el gobierno de Mugabe en Zimbabue, es endeudarse contra producción a futuro de petróleo. En el caso de Zimbabue, Zimbabue es un país rico en platino y en otros minerales, y lo hace de la misma manera que lo hace el gobierno de Nicolás Maduro con China. China le presta dinero y se compromete producción petrolera a futuro. Hoy por hoy Venezuela tiene cerca de 500.000 de barriles diarios de petróleo comprometidos en este mecanismo de financiación para pagar deuda que ha sido adquirida y gastada y que, por supuesto, merma la capacidad de crecimiento económico de Venezuela. Es decir, señor Martínez, si esto está pasando, como dice usted, cuando Venezuela lo que está viviendo es una época de bonanza petrolera, cuando esta bonanza acabe, porque se supone que en algún momento determinado tendrá que acabar, así sea dentro de bastantes años, ¿Venezuela podría ir a peor? Bueno, y no tendría por qué acabar este ciclo de bonanza petrolera que se ha estado viviendo. Bastaría con que el petróleo baje, corrija, unos 10 o 12 dólares por barril, para ver al país comprometido en una situación dificilísima de resolver. Porque ¿cómo se explica que Venezuela tenga un control de cambios cuando tiene una situación de holgura en los mercados petroleros como la que tiene? Que no solamente en el caso de Venezuela es el mercado petrolero, todos los recursos naturales, toda la minería, toda la materia prima en la cual Venezuela es un país con abundancia para producir y exportar, es un mercado que ha tenido precios sostenidos, altos y muy años. Sin embargo, el país no ha logrado estabilizar su situación cambiaria. La inflación está en el orden del 54% y con estas medidas que promueven la desinversión, la desconfianza, un panorama económico sumamente desolador para el 2014, peor aún que el del 2013. El 2013 casi no hubo crecimiento económico en el país, fue apenas de un punto porcentual el crecimiento económico de Venezuela. Ese panorama económico podría ponerse muchísimo peor con una baja en los precios del petróleo, una corrección en los precios del petróleo que puede suceder en tanto la economía china podría
bajar su ritmo de crecimiento, la situación en Europa podría tener un pequeño estancamiento en su proceso de relanzamiento y recuperación económica, la misma economía americana podría tener un aplanamiento de sus perspectivas de crecimiento económico, y cualquiera de estas situaciones produciría un escenario de corrección en el precio del petróleo, en donde podría bajar 7, 8, 10 dólares. La cesta petrolera venezolana normalmente se cotiza un poco por debajo de estos precios referenciales, y la situación fiscal, cambiaria y económica del país sería insostenible. ¿Cuál tiene el dato exactamente de cuál es la inflación de Zimbabue y podría llegar Venezuela a esos niveles? Bueno, en Zimbabue se perdió la cuenta sobre cuánto por ciento era la inflación. Entró en un proceso hiperinflacionario en donde se combinaban la escasez, los controles gubernamentales y el crecimiento de la inflación, y eso llegó a miles porcentuales. 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 20.000% de inflación. O sea, en Zimbabue incluso se perdió el valor de la moneda. El país quedó absolutamente sometido a la incertidumbre total en materia económica. Yo no creo que en Venezuela, y espero que en Venezuela, el gobierno sea capaz de corregir el rumbo que está tomando para evitar que entremos en un proceso hiperinflacionario de esas magnitudes. Porque Venezuela siempre ha podido escaparse de la hiperinflación, pero ha vivido con una inflación alta, crónica, a lo largo de los últimos años. Pero es la primera vez en la cual uno comienza a ver situaciones en la cual esta inflación en Venezuela, que hoy está en el orden del 54%, podría pegar un brinco al 70%, al 120%, y de allí en adelante colocarse en los 3 dígitos o más, porque la contracción económica que puede venir en el país en el 2014, con la situación tan estrecha desde el punto de vista fiscal y cambiario que hay en el país, podría agravar terriblemente la situación. Mira, un dato que es alarmante. En Venezuela en este momento, entre el cambio oficial y el cambio no reconocido por el gobierno, el llamado mercado paralelo de divisas, que entre otras cosas es un dólar cuyo valor se calcula de manera implícita tomando en cuenta el precio de referencia de lo que emite el gobierno venezolano en dólares en los mercados internacionales. La brecha, la diferencia entre esos dos mercados es de más de 10 veces. En economías que están en estado de guerra, es difícil ver una brecha de más de 10 veces entre el cambio que el gobierno promueve como oficial y los mercados paralelos o los mercados negros del dólar en esas economías. Entonces, ¿cómo es posible que un país que está viviendo una situación de bonanza petrolera, repito, tenga que pasar por una situación como esta, en donde el dólar oficial, 6.30 bolívares por dólar, que ya se comienza a deslizar ahora a los niveles del 11, con una cantidad de subterfugios que van promoviendo esta devaluación oculta de la moneda, es solo una fracción de lo que realmente en el mercado están dispuestos a pagar, se transan diariamente entre oferentes y demandantes de petróleo para que funcione un sector de la economía inmenso, el sector comercio y muchos otros sectores de la economía que no tienen acceso a esos cambios controlados y oficiales que promueve el gobierno. Señor Martínez, entonces, eso es una situación inexplicable, Eva. Si hacemos memoria, en el año 89, con el aumento del precio de la gasolina, estallaba el Caracazo. ¿Podría pasar lo mismo pues ahora, en el 2014 que va a comenzar? Bueno, el gobierno se ha visto enfrentado a la realidad de tener que comenzar ajustes en el precio de la gasolina. Y yo me preocupo cuando el gobierno los anuncia, no porque haga los ajustes, sino porque el gobierno podría estarle sucediendo lo que le pasa a alguien cuando hace una dieta y la hace mal. Es decir, tú sabes que hay estas famosas dietas de proteínas o de consumo bajo en calorías. Entonces hay gente que la comienza a hacer, a mí mismo me ha pasado, y de pronto uno se engaña y se come un pedazo de pan, se come una galleta, se come algo de carbohidratos en el camino y resulta que engorda haciendo la dieta. El problema se hace mucho peor. Bueno, eso puede pasar en Venezuela si se aumenta el precio de la gasolina y no se corrigen
todo un conjunto de desequilibrios y todo un conjunto de políticas que tienen a Venezuela metida en este callejón sin salida que yo trato de graficar con el paralelismo entre lo que pasó en Zimbabue y lo que pasó en Venezuela. Ahora, en el 89, como tú dices, hubo una delicadísima situación social con ocasión del aumento de los precios de la gasolina. Yo espero que el gobierno sea capaz de introducir en esta idea del diálogo con los sectores políticos un diálogo abierto, franco, sincero, dispuesto al compromiso para una rectificación profunda en el rumbo económico, de manera de que este tipo de desajustes que hay que corregir, ya el problema de la gasolina representa un subsidio de millonario, de más de 10.000 millones de dólares para la industria petrolera y que está produciendo una cantidad de distorsiones en el país, entre otras cosas, el contrabando de gasolina, el contrabando de extracción hacia Colombia, que promueve una cantidad de tráficos ilícitos también. Gasolina sale de Venezuela, es vendida en Colombia y luego con esos mismos dólares a los que se obtienen por la venta de la gasolina extraída del país, pues ingresan otra cantidad de productos, incluyendo, se especula, esto puede estar aceitando el tráfico de drogas entre Colombia y Venezuela. O sea que estas son situaciones que hay que corregir, pero hay que corregirlas en medio de un diálogo que comprenda un conjunto de políticas, una orientación completa de la manera en que se está conduciendo la economía venezolana. Y para terminar brevemente, señor Martínez, sí preguntarle en esas similitudes, como dice que dos países no se podrían hablar o comparar por lo menos porque sus diferencias hay, pero bueno, según este artículo, Venezuela iría por el mismo camino que Zimbabue. 30 años son los que llevan el poder el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. ¿Podríamos llegar a una situación, no digamos igual, pero sí similar en Venezuela? Bueno, mientras exista en Venezuela, y este pudiera ser en el campo político uno de los elementos diferenciadores de este paralelismo económico que construye mi artículo. Cuando analizo la medida de reducción de precios que se adoptó en Zimbabue y las medidas que está introduciendo el gobierno de Maduro o los mecanismos de financiación con China que están establecidos en ambos países. Allá hay unas similitudes, pero pudieran haber unas diferencias en el campo político. La diferencia en el campo político en este caso radica en que la oposición venezolana se mantiene unida, Eva. Y mientras la unidad de la oposición venezolana continúe transitando por el camino de la participación en los... afinando la puntería, precisando cada vez más a dónde debe llegar y con qué mensaje debe llegar a la inmensa cantidad de venezolanos que ya comienzan a sentir esta crisis económica, podríamos tener eventos electorales muy próximos que cambien la ruta política del país. En el año 2015 va a haber elecciones parlamentarias en Venezuela. Parece lejos, pero si la oposición sigue trabajando como viene, puede incluso alcanzar una mayoría parlamentaria. En Zimbabue la oposición está dividida, la oposición está igualmente acosada y asfixiada por el peso del oficialismo, pero no tiene esta vertebración, esta unidad y este liderazgo que tiene hoy en día la oposición y la sociedad civil venezolana, que se mantiene en pie de resistencia y de trabajo y participación democrática. Tienes alcaldes en las principales ciudades del país, tienes gobernadores en importantes estados de Venezuela y tienes sobre todo una plataforma que reúne y cohesiona a muchas formas de pensamiento alrededor de una propuesta unitaria. Eso tiene un valor tremendo en el plano político que podría cambiar el rumbo de las cosas en el caso de Venezuela con respecto al trágico desenlace político que ha tenido Zimbabue, que se mantiene 33 años bajo el neoautoritarismo o el autoritarismo pleno ya de Roberto Mugabe. Pues Leopoldo Martínez, él es presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas, es además autor del artículo publicado en The Wall Street Journal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, feliz Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad. Me hubiera gustado, siempre digo, hablar en un tono más positivo de Venezuela el día de Navidad, pero es importante alertar sobre el rumbo que toman las cosas en Venezuela, salvo que haya esta rectificación de la que hablamos, Eva. Pues así que, claro que sí. Feliz Navidad en medio de lo difícil del tema, pero todos pues disfrutemos de la fiesta. Muchas gracias. Gracias a usted, muchas gracias por haber estado con nosotros. La administración Obama ha entregado 3 documentos
sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad metida elección contra la Isabel Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:27 de la tarde en Buenos Aires. Saluda a Karen Pereira.